Bienvenidas todas y todos los que habéis decidido pasar esta tarde con nosotros, especialmente con David Álvarez. Me voy a presentar, soy Paloma Moruno, formo parte de este ecosistema LEAD que desde hace años Team Labs y Mondragón Universitatea está desarrollando. Formo parte de este ecosistema como aprendiz, también como parte del equipo docente de Master LEAD y del programa de nuevos roles. Y bueno, pues venimos a desarrollar esta tarde un webinar que pretende pues seguir dando fuerza a esta profesión que desde Master Lead, desde el programa GLOW y desde el programa de nuevos roles se quiere desarrollar. Esta profesión que llamamos la facilitación y que ha surgido para dar respuesta a necesidades emergentes en diferentes contextos en los que sucede el aprendizaje y que viene también a reforzar esta idea que desde hace años Team Labs trata de trabajar, que es romper esa frontera entre el mundo del trabajo y el mundo del aprendizaje. Tenemos esta tarde un webinar maravilloso titulado Facilitación On Life, un poco por ese juego que imagino que conoceréis del manifiesto On Life, que interesante hacerle una buena lectura. Y que viene a resolver uno de estos temas que han surgido pues en estos tiempos de pandemia y es ver cómo trabajamos el aprendizaje y la enseñanza en esta era de la hiperconexión. Parece que durante los últimos tiempos estábamos acostumbrándonos y familiarizándonos a trabajar en contextos online, pero sí es cierto que de repente aparece pues un factor que viene a poner nuestra atención absoluta en ese proceso de enseñanza de una manera diferente, que es la sincronicidad. David Álvarez nos va a ayudar esta tarde a resolver algunas de las preguntas que surgen en este formato de facilitación y que son, pues bueno, qué retos supone facilitar aprendizajes en este entorno hiperconectado, responder a cómo es la gestión del tiempo y de la información y de las relaciones que se dan en ese entorno. Y sobre estas líneas y sobre estas preguntas vamos a estar tratando de trabajar a lo largo de esta hora. Os voy a presentar a David Álvarez. Él es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada, pero además de ser licenciado en Matemáticas, si buscáis por LinkedIn, encontraréis que se define como consultor artesano en diseño, gestión y evaluación de proyectos educativos y de capacitación en Conecta 13, que es una spin-off que se desarrolla de la mano de la Universidad de Granada y que junto con Fernando Trujillo y otros profesionales pues trabajan en la consultoría y en el diseño de procesos formativos y evaluación para centros. Él forma parte, además, del equipo docente también de Master Lead y del programa GLOW, también del programa de nuevos roles, en la materia o en el ciclo de comunidades de aprendizaje. Que, bueno, si habéis tenido oportunidad, veréis que también hay algún webinar en el que se ha desarrollado este tema que merece mucho la pena que consultéis. Por mi parte, poco más. Habéis venido a escuchar a David. Así que, David, si quieres subir al escenario para compartir con nosotros pues todos tus conocimientos y todas tus experiencias que has venido recogiendo en este tiempo para compartir con todos los que estamos ansiosos en saber cómo mejorar la facilitación online. Así que, David, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Rodeado de sabiduría, ya veo. Rodeado de música y de algunos libros también. Fantástico. Pues Pero nada, sí. te doy paso. Dicen por ahí que les encanta ese micro que tienes delante, a mí también. Así Sí, que micro nada, bonito. deseando escucharte. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paloma. Solamente una cosa, perdona, David. Le Sí. quería comentar a todos los que nos están escuchando que dejaremos 10 minutos al final de la sesión para recoger preguntas, pero que aún así, si quieren ir lanzándolas a través del chat, yo iré recogiendo y compartiéndolas contigo para que puedas contestarlas sobre la marcha. Ok. Muchas gracias. Bueno, os voy a compartir en mi escritorio. He preparado una pequeña presentación de apoyo para
contaros algunas de las cosas bueno, que ha apuntado Paloma. No aspiro realmente a resolver muchas dudas ni muchas inquietudes, quizá trasladar las que yo tengo, pero bueno, sí, sobre todo a compartir con vosotras y con vosotros la experiencia que desde Conecta 13 venimos desarrollando, bueno, pues tanto antes de esta nueva normalidad o nueva normalidad, o como queramos llamarla, y a partir de marzo, ¿no? Cuando de pronto todas nuestras estructuras se han tambaleado, ¿no? Nuestras estructuras sociales, relacionales, profesionales, incluso para aquellas personas que trabajamos fundamentalmente en contextos en línea, pues nos hemos visto también con la necesidad de plantearnos, replantearnos determinadas cuestiones. Entonces, bueno, mi intención es compartir con vosotras y vosotros alguna idea, alguna experiencia y sobre todo, bueno, como dice Paloma, pues más que preguntas, pues compartir un momento de diálogo, de reflexión conjunta que nos sirva para aprender a todas y todos. Porque, bueno, Paloma se definía como aprendiz en Team Labs, aparte de docente. Yo también soy aprendiz, creo que todos somos aprendices. Nunca dejamos de serlo en esta nueva era de la hiperconexión en la que todos los días nos enfrentamos a nuevos retos y nuevos problemas y tenemos que tener las herramientas, los recursos suficientes para poder abordar esos problemas y eso supone evidentemente pues una actitud de aprendizaje permanente. Bueno, vamos a ver si quiere funcionar el cacharrín este. A ver si no hago muchas torpezas. A ver. Ahí vamos. Bueno, aunque me ha presentado Paloma, bueno, había introducido esta pequeña diapositiva para poner un poco más de contexto, ¿no? Bueno, como dice Paloma, soy licenciado en matemáticas, he sido profesor de secundaria, de matemática y de tecnología. También he trabajado en formación ocupacional, fundamentalmente en cuestiones de alfabetización digital. He trabajado bastante años en gestión de proyectos educativos como técnico. Y durante mi última etapa en la administración pública andaluza, pues tuve la oportunidad de ser el responsable del área de gestión del talento de la organización en la que trabajaba. Aparte de eso, parte de mí es mi actividad en las redes, fundamentalmente a través de Twitter, donde me podéis encontrar como Balisay, BALHISAY, que si alguien se pregunta de dónde sale ese nick tan raro, bueno, pues es el nombre, más o menos, le falta un carácter, pero es el nombre de un personaje de una novela de estas que te dejan en tu adolescencia absolutamente conmocionado, ¿no? Y que tenía que ver mucho con el futuro y con estos contextos y estos escenarios en los que la tecnología y lo humano, lo real y lo virtual se mezclan. Un personaje que se llamaba así, pero con doble S, Balisay. Si tenéis más curiosidad por saber a qué novela me refiero ya, os lo cuento luego por Twitter. Y además, blogueo cuando puedo en aprendizaje.es. Y además, soy podcaster, es decir, este micro está más vinculado a esa actividad mía, ¿no? como podcaster, a través de un podcast que se llama El Cantor de Jazz, que nació como un programa de radio. Y últimamente he estado haciendo un podcast pequeñito, solo 7 episodios, a partir de una serie de televisión de Undoing Cast con un par de colegas que podéis encontrar ambos en iVoox. Y dicho eso, pues empiezo a contar algunas cosas sobre mi trabajo que me llevan al punto en el que estoy ahora mismo. Yo estuve durante 8 años aproximadamente trabajando para el Consorcio Fernando de los Ríos, que es una institución de la Junta de Andalucía, y que es la institución que gestiona el proyecto Guadalinfo. Quienes seáis de Andalucía, pues seguramente que os suena. Guadalinfo es la red de centros de acceso a Internet que ofrece la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, pues para la ciudadanía, ¿no? Son centros donde, comenzaron en principio como centros más vinculados a la formación para capacitar a la ciudadanía en el uso de las tecnologías, pero hoy por hoy realmente son auténticos centros de transformación de la realidad rural, porque fundamentalmente estos centros están en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Y bueno, sobre todo en los municipios más pequeños, pues son auténticos hubs donde ocurren cosas relacionadas con la tecnología, con el emprendimiento. Y la verdad que para mí fue una experiencia de aprendizaje espectacular. Y en aquella etapa, pues pusimos en marcha, empezamos a trabajar en cuestiones tecnológicas para facilitar el aprendizaje y llegamos al concepto de los entornos personales de aprendizaje y decidimos, bueno, pues desarrollar una solución tecnológica, una solución basada en software libre para que los usuarios y usuarias de la red Guadalinfo construyeran, desarrollaran su entorno personal de aprendizaje. Yo fui el encargado de gestionar ese proyecto porque fui un poco el loco que planteó esta cuestión. Me dieron dinero para hacerlo y bueno, lo pusimos en marcha. Y a raíz de este software, de esta tecnología, bueno, pues empezamos a desarrollar experiencias de cursos masivos, cursos en línea, abiertos, para formar a ciudadanía andaluza, pero abierto a cualquier otra persona que tuviera interés en la temática. Hicimos una experiencia piloto y bueno, y ya prácticamente desde ahí di el salto a Conecta 13, que es ahora mismo mi casa, junto con Fernando Trujillo, con Diego Ojeda, con Miguel Ángel Ariza, con Belén, con Jesús, con Gema. Bueno, pues hemos ido creciendo, somos un pequeño equipo, que nos gusta asociar a nuestro trabajo también ese concepto de artesanía, artesano, que bueno, le robé al amigo Julen Iturbe, porque, bueno, lo artesano al final tiene muchas connotaciones, no solamente relacionadas con la producción, sino relacionadas también con la manera en que produce. Entonces, pertenezco a Conecta 13, soy uno de los 4 socios fundadores y además también, bueno, pues pertenezco al grupo de investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social de la Universidad de Granada, así que estoy vinculado tanto a través de este grupo de investigación como a través de Conecta 13 porque es una spin-off de la universidad. Estamos físicamente en la calle Gran Vía de Colón, en el Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Granada, o estábamos, o sea, es decir, seguimos estando, tenemos allí nuestro espacio de trabajo, nuestro taller de producción audiovisual, pero bueno, con la nueva normalidad, pues la casa se ha convertido en el nuevo espacio de trabajo, aunque realmente nosotros empezamos todos teletrabajando y bueno, llegó un momento en el que necesitábamos aumentar nuestro espacio y sobre todo tener un espacio para interconectar de una manera física pues entre los compañeros, compañeras y también con las personas que trabajaban con nosotros y allí fue y en ese momento fue cuando dimos el paso a trasladarnos ya a un espacio físico público, ¿no? Pero bueno, ahora en esta etapa tan complicada que vivimos, bueno, pues nosotros todavía en Conecta 13 estamos en modo teletrabajo. Hemos pensado que es la mejor opción para nuestro equipo. Las circunstancias nos lo permiten, es decir, estamos acostumbrados a trabajar en línea y nuestra capacidad de producción no ha disminuido en absoluto. Podría decir incluso que ha aumentado. De hecho, nuestro equipo ha aumentado en estos últimos meses. Hemos incorporado una nueva compañera, Loreli Padilla, y bueno, trabajar en casa pues tiene sus ventajas, ¿no? Es decir, ¿quién puede decir que trabajar en bata no mola, eh? Así que en esta estamos, ¿no? Ahora mismo. Voy a compartir nuestros principios, ¿no? Los principios de Conecta 13, ¿no? Bueno, estas 2 diapositivas eran para hacer un chiste. Yo pensaba que las había eliminado, pero se han quedado. Bueno, el chiste es una tontería. El chiste es que, claro, bueno, el tipo de cosas que hacemos o que hago y además esto de trabajar en casa, cuando estoy en la oficina todavía se entiende un poco mejor, pero cuando estás en casa, pues mi madre nunca ha sabido explicar a qué se dedica mi hijo, ¿no? Cuando era profe en el instituto sí era muy fácil explicarlo, ¿no? Pero ahora, ¿qué hace mi hijo? Webinar y cosas así, cursos online, ¿esto qué es? Total, que la broma es que, bueno, hace unos años le pedimos a algunos amigos y amigas que diseñaran unas camisetas basadas con citas educativas y abrimos una tienda de camisetas que la llamamos camisitas, ¿no? Simplemente a modo de divertimento. Creo que no hemos ganado nada desde entonces, aunque se han vendido, pero bueno,
el margen es tan mínimo que no supone ningún negocio. Pero bueno, es una manera de decir que ya mi madre sabe o puede explicar a qué me dedico, ¿no? Que hacemos, somos una empresa que hace camisetas, ¿no? Bueno, estos son nuestros principios. Nosotros entendemos el aprendizaje a través de estas perspectivas, ¿no? El aprendizaje situado, el aprendizaje como fenómeno social y el aprendizaje a través de la reflexión. Y fundamentalmente el aprendizaje a través de la acción. Es decir, nosotros todas las actividades que ponemos en marcha vinculadas a procesos formativos están en este contexto, ¿no? Hay otra parte de nuestra actividad que está vinculada a la investigación, ¿no? Por nuestro carácter de spin-off. Pero las actividades más vinculadas a formación y capacitación, bueno, pues se basan en estos principios. Y sobre todo en una visión de la educación y del trabajo que tiene que ver con lo abierto. Porque creemos que no hay otra forma de entender hoy por hoy el estar en el mundo si no es desde una perspectiva mental o desde un enfoque o un posicionamiento mental de apertura en todos los sentidos. Y que lo exige, ¿no? Este mundo líquido en el que vivimos. Bauman decía eso, ¿no? Los ciudadanos del mundo moderno líquido descubren pronto que en este mundo no hay nada destinado a perdurar y mucho menos para siempre. Y en ese contexto, si no tienes la capacidad, la apertura, ¿no? de visión del mundo, de qué significa trabajar, qué significa sobre todo colaborar, pues es complicado, ¿no? Permanecer y sobrevivir a este mundo en cambio permanente. Un mundo en cambio permanente acelerado por las tecnologías y fundamentalmente por Internet, ¿no? Internet es el gran revulsivo de todos los espacios personales y profesionales actualmente. Esta cita me gusta mucho, se la escuché a Carlos Magro en una jornada en Mérida hace varios años y la utilizo a menudo. La cita en realidad es de Cory Doctorow, que es un bloguero y escritor, creo que es australiano o canadiense, no estoy seguro. Bastante popular. Ahí tenéis su nick en Twitter, podéis echarle un vistazo. Y dice esto, ¿no? Internet es un hecho que hay que incorporar y no un problema que haya que solucionar. Y muchos colectivos, muchas organizaciones o muchos profesionales, colectivos profesionales me refiero, o profesionales a modo individual o organizaciones, entienden lo nuevo, lo digital, como un problema. Y debemos de verlo como una oportunidad primero y luego como algo que está aquí y está para quedarse. Y algo para incorporar a nuestras vidas. Entonces, volviendo al título de esta pequeña charleta, facilitación online, aprendizaje y enseñanza en la era de la hiperconexión, nosotros desde Conecta TC venimos desde hace tiempo, ¿no? Pensando y diseñando, teniendo en cuenta estos nuevos paradigmas, ¿no? El paradigma que tiene que ver con lo abierto, el que tiene que ver con lo masivo, nuevos paradigmas relacionados también con qué es el conocimiento, ¿no? Y la volatilidad del conocimiento y la forma en la que ahora se construye y se comparte conocimiento, y también nuevos paradigmas a la hora de aprender y a la hora de desarrollarse profesionalmente, y que tiene que ver mucho con esta filosofía del do it yourself. Había una profe que estuvo durante un tiempo narrando a través de su blog su experiencia de aprendizaje a través de un máster creado por ella misma, ¿no? El Do It Yourself Master. Entonces ella se construyó su máster a partir de una serie de recursos de aprendizaje que había en la red y iba narrando su experiencia de aprendizaje a través de su blog. Lamentablemente el blog ya no está activo, pero sí que los que tuvimos la oportunidad de seguirla entonces fue una experiencia muy interesante. Pues sobre estos nuevos paradigmas venimos trabajando desde hace tiempo. Pero Beatriz, cuando me invitó a participar en estas charlas, me puso en contacto con este manifiesto, el manifiesto online, del que debo reconocer que no estaba al tanto y no es ninguna novedad. Se presentó el 8 de febrero de 2013 en una publicación de la Comisión Europea. Está publicada oficialmente en 4 idiomas. Los idiomas de los 4 idiomas que usaron o en los que se expresaban o se expresan los autores y autoras de este manifiesto. Hay el manifiesto, ahí tenéis el enlace.
son 12 o 14 páginas. Luego hay una publicación, que ahora os dejaré también el enlace a continuación. Pero sí que os quería comentar que Carlos Escolari, que seguramente lo conoceréis o sonará, propuso en su blog hacer una traducción del manifiesto y en 24 horas estaba traducido. Una traducción colaborativa a través de una wiki. Y ahí tenéis abajo el enlace en Google por si queréis descargar el documento traducido a castellano. Así que gracias a Carlos Escolari y gracias a estas oportunidades que nos ofrece la red de trabajar y de colaborar y de construir cosas de manera colaborativa. Esta es la publicación que os decía, el manifiesto on live, cómo ser humano, qué significa ser humano en la era hiperconectada. Está publicado por Springer, se puede comprar en formato físico, tanto en tapa dura como en tapa blanda, pero se puede descargar desde esta página, desde este enlace que tenéis aquí, se puede descargar gratuitamente tanto en formato PDF como en formato EPUB o EPUB, como se diga. Bueno, este manifiesto parte de 4 presupuestos y que tienen que ver también con estos cambios de paradigma que os comentaba antes y que me parecen muy interesantes, ¿no? Porque enriquecen, ¿no? Estas 4 cuestiones que os hablaba antes de qué significa hoy, qué significa lo abierto, qué significa lo masivo o qué oportunidades ofrece, qué significa qué es el conocimiento en esta nueva era y este manifiesto nos ofrece otras 4 cuestiones sobre las que reflexionar, ¿no? Y una es cada vez más difuso el límite entre lo analógico, aunque realmente en el documento la palabra que utilizan es real, entre lo real y lo virtual. Yo no he querido poner real porque lo virtual no deja de ser real. Y aún más desde esta perspectiva que os comento, ¿no? De esta cada vez más difícil, esta cada vez mayor dificultad para identificar qué es lo que ocurre en analógico, en el mundo real, que diríamos, y en lo virtual, ¿no? Esta imagen de soy virtual y soy real, una de las varias camisetas que hicimos para un encuentro en el proyecto Guadalinfo y hoy estoy hablando de hace ya más de 10 años, ¿no? Y hoy cada vez esto es más real, ¿no? O es más vigente esta dificultad para diferenciar nuestra identidad de la identidad que desarrollamos en el mundo real y la que desarrollamos en el mundo digital. El otro aspecto sobre el que parte este manifiesto es, pues también esta cada vez mayor dificultad para distinguir lo humano de lo que tiene que ver con la máquina o la tecnología y la naturaleza, ¿no? Es decir, vamos hacia un horizonte en el que, bueno, las tecnologías interactúan con nosotros y con la naturaleza y generan nuevos espacios y nuevas oportunidades de experiencias relacionadas con el ocio, pero también profesionales, relacionadas con procesos democráticos. Bueno, hay un montón de aspectos en los que la tecnología está transformando la realidad. Luego, otra de las cuestiones que resalta este manifiesto es la sobreabundancia de información. Es decir, estamos ahora mismo en un contexto en el que hemos pasado de dificultad para acceder a la información a un contexto en el que estamos infoxicados, ¿no? Esta palabra seguro que os suena, la habéis escuchado muchas veces. Y esta infoxicación se refiere no solamente a esta cantidad ingente de contenido o de información a la que tenemos acceso, sino también a la dificultad que esto supone a la hora de tomar decisiones. Es decir, mucha información, una cantidad excesiva de información, a veces no es mejor. En muchos casos incluso es contraproducente. Y eso los que hacen investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, saben que esto es así. No un mayor número de datos genera mayor o mejores oportunidades de toma de decisiones, ¿no? Y es que estamos en un escenario en el que parece que prevalece la exhaustividad frente a la relevancia, es decir, el tener mucho de todo frente a tener cosas relevantes. Y aquí, bueno, pues hay 2 cuestiones a comentar, ¿no? Esta exhaustividad que estamos provocando nosotros mismos, ¿no? Aquí tenéis esta imagen
bastante descriptiva, ¿no? Nos hemos convertido en máquinas de generar contenidos digitales, de que generar y de compartir, ¿no? Porque, bueno, de toda esta gente que aparece en las fotos, seguramente, muchas personas subirán parte de esos contenidos que están grabando, fotografiando, lo subirán a sus redes y lo compartirán con sus redes, o bien a través de herramientas más o menos privadas de mensajería, o bien directamente en sus canales, en sus cuentas, perfiles sociales. Y en relación a este exhaustividad versus relevancia, pues aquí surge la figura de los content curators, de los curadores de contenido, que parece cada vez más relevante, ¿no? Y más importante, más fundamental para eliminar o seleccionar lo realmente relevante o importante de lo que no lo es, pero también nos apela a nosotros, a nosotras como profesionales, pues para que desarrollemos esas habilidades, ¿no? Esas habilidades para identificar los recursos relevantes que hay en la red y más en este momento en el que los contenidos se mueven también a golpe de emoción o pretenden mover emociones, y aquí tenemos un montón de medios de comunicación, ya lo sabéis, más o menos ortodoxos o más o menos oficiales, intentando generar opinión a partir de contenidos que en muchos casos o son falsos o inducen a que tomes decisiones que son erróneas. Y el cuarto punto que señala el manifiesto Live es también esta emergencia de las interacciones frente a las entidades o a las organizaciones. Es decir, cada vez es más relevante la interacción con los pares y cada vez... y esto se visualiza en muchos aspectos. Yo que he estado trabajando durante algunos años en la administración pública, hay servicios o hay determinadas organizaciones a los que la ciudadanía no las ve como organizaciones, sino que se dirige directamente a las personas, porque interactúan con ellos en redes sociales, tienen espacios de comunicación más cercanos y cambia este paradigma de cómo interactuamos con nuestro entorno. El manifiesto dice esto también, ¿no? Que nuestra, o parte de esta hipótesis o de este supuesto, de esta forma de entender el mundo y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Dice que nuestra percepción de la realidad depende de los significados y esos significados a su vez se enfrentan con nuestros marcos mentales previos. Y lo que dice el manifiesto básicamente es que nuestra caja de herramientas conceptuales pues no está preparada para hacer frente a los retos relacionados con las TIC, y eso genera en muchos casos pues rechazo o miedo y reacciones que dificultan, ¿no?, el que desarrollemos procesos acompañados por las tecnologías. En relación a esta idea, ¿no?, de cómo nuestra percepción de la realidad depende de los significados, yo cuando trabajo con equipos, dinamizando equipos en presencial, pero bueno, es una actividad que se hace también en línea muy sencillita, es construir historias, ¿no? Estos son los famosos Story Cubes, que supongo que los conoceréis. Debo de tener algunos a mano por aquí, algún sitio para enseñaroslos. Debería, pero no tengo por aquí ninguno. Pero bueno, es un juego muy sencillo para crear historias, ¿no? A partir de dados, son cajitas de 9 dados. Y entonces, bueno, haces un lanzamiento de dados y tienes que construir una historia a partir de... Entonces, hago una dinámica a menudo con equipos, sobre todo cuando estamos trabajando en este contexto de comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, que es construir una historia a partir de una tirada de dados que es la misma para todos los grupos. Y como os podéis imaginar, salen tantas historias diferentes como grupos. Primero, porque cada persona tiene una percepción de la realidad que está condicionada o que viene determinada por sus experiencias previas, por sus esquemas mentales, pero luego además porque hay un proceso de diálogo y de construcción de nuevos significados a partir de algo que parece que está claro, ¿no? Una flecha es una flecha, ¿no? O un árbol es un árbol. Bueno, pues seguro que os imagináis la cantidad de diferentes
significados que le aplican a esa icono, a esos elementos icónicos, diferentes grupos de personas pactando y construyendo una historia a partir de esos elementos, ¿no? Bueno, pues atendiendo a todos estos nuevos cambios de paradigma y como decía, esta visión que tenemos desde Conecta 13 y que seguro que compartimos muchos de los que estamos aquí esta tarde, que aprender es dialogar, aprender es hacer y aprender es reflexionar, pues lo que nos cabe es plantearnos qué oportunidades nos ofrecen todos estos nuevos contextos, ¿no? Fernando escribía, mi compañero Fernando, en el libro de Artefactos Digitales que publicamos para Editorial Grao, escribía sobre el aprendizaje y decía que el aprendizaje hoy día es conectado y conectado tanto a fuentes de información como personas, es permanente. Es decir, las características del aprendizaje eran estas 4, ¿no? Es conectado, es permanente porque ocurre a lo largo de toda la vida, es ubicuo, es decir, se produce en cualquier sitio, a cualquier hora, y es invisible. Y esta invisibilidad tiene que ver con los aprendizajes informales, pero también con la apropiación de la tecnología. Hay por ahí una serie de tweets que quería haber compartido en esta charleta, pero creo que va a ser complicado salirme de la presentación, llevaros a Twitter para que lo veáis. Entonces, luego los pondré en Twitter porque me parecen un ejemplo muy interesante de cómo somos capaces de apropiarnos de las tecnologías. Tiene que ver con TikTok, una red social que probablemente muchos asocian a una red de adolescentes en la que imitan coreografía o hacen como que cantan o bailan simplemente, pero realmente hay muchos ejemplos ya de gente que se ha apropiado de ese espacio, de esa tecnología y están haciendo unos usos absolutamente sorprendentes. En este caso, el ejemplo que os quería poner ya vinculado con la música, que como ya veis por mi background físico, tiene mucho que ver con mi intereses. Pero lo pondré en Twitter luego, lo compartiré para que lo veáis. En definitiva, aquí hay un elemento clave, ¿no? en todo esto, que es la competencia digital y la importancia que tiene la competencia digital en este contexto, tanto para las organizaciones como, por supuesto, para las personas. Para aquellas personas que nos dedicamos a procesos de facilitación, pero también para aquellas personas que participan en procesos de capacitación, procesos de aprendizaje en contextos digitales o donde hay tecnologías por medio. Aunque os pueda sorprender, hay mucha gente dedicada a diseñar o a poner en marcha procesos formativos que cuando habla de competencia digital tira de la definición de la RAE o se va a Wikipedia, que no digo que no sea un espacio fantástico porque yo uso Wikipedia a menudo, pero caramba, es que tenemos una definición de qué es competencia digital del Parlamento Europeo, a partir de la cual se han desarrollado un montón de iniciativas que siguen creciendo y siguen expandiéndose. Entre ellas, quizá la más relevante es el marco DIGCOM, ¿no? Que nos dio como el punto sobre el que apoyarnos para diseñar actividades formativas en las que quisiéramos desarrollar la competencia digital o en las que es clave la competencia digital. Y también pues, para diseñar procesos de evaluación o incluso de certificación. Este enlace que veis aquí es una de las primeras publicaciones que se hizo en el proceso de investigación del DIGCOM, que la autora es Anushka Ferrari, con la que he tenido la oportunidad de trabajar, es buena amiga, y de aprender y de entender mejor, ¿no?, este marco, y a partir de ahí todas las propuestas que se han ido desarrollando, basándonos precisamente en este marco y para el proyecto ICANOS de Euskadi estuvimos trabajando en cómo desarrollar la competencia digital para mejorar la empleabilidad y vinculándolo al concepto de entornos personales de aprendizaje. Seguro que conocéis ICANOS y si no lo conocéis debéis de echarle un vistazo. Tienen una herramienta de autodiagnóstico de la competencia digital de acceso libre que podéis, muy potente, que podéis echarle un vistazo, pero allí mismo en la página de ICANOS, aquí lo que tenéis es el enlace a la herramienta de autodiagnóstico, pero en la página de ICANOS tenéis también el enlace a todos los materiales que desarrollamos en un proyecto en un asesoramiento que hicimos para el proyecto vinculado con
con todas estas ideas de entornos personales de aprendizaje, competencia digital y también de la idea de portfolio, ¿no? Y todo vinculado a cuestiones de empleabilidad. Y también el marco DITCON ha sido una de las inspiraciones a partir de las cuales hemos trabajado y hemos seguido explorando desde Conecta 13, en este caso de la mano de Profuturo, el proyecto de Telefónica, de Fundación Telefónica y de Fundación La Caixa. Y bueno, durante estos últimos casi 3 años hemos estado trabajando en el desarrollo de un marco para la competencia educadora en la era digital. Es decir, hemos estado reflexionando junto con el equipo de Profuturo en qué significa ser docente en la era digital y al final nos embarcamos en el desarrollo de un marco competencial al cual podéis acceder desde este enlace que tenéis aquí en la diapositiva. La presentación, por supuesto, está con licencia Creative Commons y, como es habitual, pues la subiré a la página de SlideShare o a la mía o la de Conecta 13 y la compartiré en el blog. Sobre todo para que podáis ir visitando algunos de estos enlaces que aparecen en las diapositivas. En este marco, es un marco atípico en el que, bueno, a partir de en el proceso de investigación que seguimos, bueno, pues encontramos bastante evidencia sobre lo artificioso que son estos marcos competenciales en los que hay una secuencia o hay a ver cómo lo explico. Es decir, el adquirir un nivel de competencia B está vinculado a haber obtenido un nivel de competencia A, ¿no? Y eso no deja de ser algo artificioso y yo siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Podríamos pensar que para construir buenas historias necesitas primero tener todas las herramientas lingüísticas necesarias, ¿no? Y escribir correctamente, no tener faltas de ortografía y, sin embargo, seguro que podemos encontrar muchos ejemplos de gente que es una fantástica narradora y tiene una capacidad de crear y de construir historias, pero que, sin embargo, pues tiene problemas incluso tan sencillos como problemas ortográficos, ¿no? Y, sin embargo, en un marco de competencia lingüística podríamos pensar que es necesario adquirir primero una competencia básica en el uso de la lengua para luego poder construir narraciones, ¿no? Bueno, pues un poco esta idea. Entonces nosotros hemos huido en este marco de esa estructura secuencial y hemos pensado en algo más orgánico. Y hemos dividido la competencia educadora en la era digital en 3 identidades, ¿no? Es decir, entendemos que un educador, una educadora en la era digital, en la era de la hiperconexión, pues tiene una identidad ciudadana, tiene una identidad docente y tiene una identidad conectora. Y estas identidades, a su vez, se desarrollan a través de estos aspectos, ¿no? La identidad ciudadana a través del aprendizaje permanente, la ciudadanía comprometida o la alfabetización fundamental, la identidad docente tiene 3 dimensiones, ¿no? Que serían el diseño, facilitación y la evaluación, y la identidad conectora, pues liderazgo, colaboración y mentorización. Podéis, ya os digo, acceder al marco y allí tenéis todo el proceso de investigación que desarrollamos y bueno, todo el desarrollo en sí del propio marco. Hay un aspecto relacionado con todos estos procesos de aprendizaje que tienen que ver con el concepto de artefactos. Esta cita que os dejo aquí es de una publicación bastante reciente de Fernando Broncano, no sé si se ve. Se llama Espacio de Intimidad y Cultura Material. Fernando Broncano es catedrático de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid, con una producción muy interesante y además muy activo tanto a través de su blog como a través de redes sociales, especialmente en Facebook. Y en esta última publicación dice esto, ¿no? Dice que la vida social no es posible sin la mediación significativa de los artefactos, como no lo sería sin lenguaje. Dice Fernando que los objetos construyen habitáculos humanos, cubren y ornamentan los cuerpos, comunican y definen identidades y actúan sobre el entorno social activando el amplio espectro de emociones que organiza las sociedades, ¿no? Es decir, considera fundamental para el desarrollo de una sociedad y de una cultura
los artefactos, es decir, los objetos. Y esta idea de artefacto, hace unos días discutiendo, charlando con Fernando, bueno, decíamos, bueno, seguramente en esta publicación de Fernando Broncano, me refería antes a Fernando Trujillo, en esta publicación Fernando habla sobre todo, bueno, de esos objetos físicos, ¿no? Pues la radio del abuelo o el sombrero de... pero en la realidad en la que vivimos, cada vez tenemos más objetos, más artefactos que son digitales, ¿no? Y la importancia que tienen esos objetos y esos artefactos digitales, pues en todos estos procesos de relación, de comunicación y de aprendizaje también, evidentemente. Es decir, cada vez estamos rodeados de más tecnología y cada vez, sobre todo cuanto más jóvenes, nuestras generaciones más jóvenes, más naturales para ellos la tecnología. Aún así, huyendo de ese concepto de nativo digital, que ahora después también lo comentamos, ¿no? Incluso en el desarrollo de la teoría de las comunidades de práctica, que ya sabéis que es un trabajo de Etienne Wenger, que hizo una investigación, un estudio de caso en una empresa norteamericana que presta servicios de atención telefónica para una aseguradora y a partir de su experiencia, ¿no? De esta experiencia desarrolla esta idea de comunidad de práctica sobre la que ya venía escribiendo previamente con otros colegas. Él dice que las comunidades de práctica se sostienen o sus dos pilares fundamentales tienen que ver con la participación y tienen que ver con la cosificación. Y esta cosificación en el sentido de cómo transformamos o cómo convertimos nuestra experiencia o hacemos visible nuestra experiencia a través de cosas que producimos. Y como esas cosas que producimos son expresiones de nuestra experiencia. Entonces, este concepto de artefactos digitales para nosotros es muy interesante, ¿no? Y esta perspectiva sociomaterial en este caso, del aprendizaje. Y en ese contexto, en un proyecto hace ya bastante tiempo, bueno, pues desarrollamos un documento que llamamos Artefactos Digitales para diseñar actividades y tareas de aprendizaje, que era un documento dirigido a profesionales que no tenían específicamente una formación pedagógica o metodológica en cuestiones de formación, pero que sí que se dedicaban a actividades formativas dentro de sus organizaciones. Y entonces, bueno, pues desarrollamos este documento que probablemente conozcáis, que está colgado en la página de SlideShare de Conecta 13 y al que podéis acceder también, por supuesto, desde nuestra web, desde conecta13.com artefactos. Y es un documento en el que, bueno, hablamos sobre 15 propuestas de aprendizaje y 14 artefactos digitales. Y vinculamos esas actividades con esos artefactos. Es decir, en desde este posicionamiento de que el aprendizaje tiene que ver con el hacer, además de con el reflexionar sobre lo que he hecho, pues le proponemos a las personas que diseñan una actividad de aprendizaje distintas actividades y luego el artefacto digital que es producto de ese proceso de aprendizaje. Es decir, no hay aprendizaje si no hay producción. Y bueno, en el documento, que podéis echarle un vistazo, que lo hemos actualizado además a raíz del confinamiento de marzo, ¿no? Para darle más peso sobre todo a las herramientas móviles, a las apps que nos permiten generar o compartir determinados artefactos. Y bueno, cada una de las actividades de los artefactos que proponemos tienen esta estructura, hay una pequeña descripción, hay una serie de actividades propuestas y una serie de herramientas. También a partir de aquella experiencia, de aquel documento, publicamos con Editorial Grao este libro de artefactos digitales y también tenéis una página web, artefactosdigitales.com, donde podéis bueno, pues también profundizar un poco más en esta idea, ¿no? Y la importancia que tiene para nosotros la construcción de artefactos en el proceso de aprendizaje. Y eso tiene que ver tanto en contextos presenciales como en contextos de capacitación, de formación o de acompañamiento en línea. Y es inevitable, si hablamos desde la perspectiva de Conecta 13 de los artefactos digitales, ¿no? Como algo clave, ¿no? Para generar aprendizaje, pues nuestra experiencia en cursos abiertos masivos en línea, en los famosos MOOC,
Por si alguien no está todavía familiarizado o no conoce el histórico de esta propuesta formativa en línea, en 2008 Jim Groom comenzó a publicar en su blog una serie de... no se ve bien, pero está aquí en la aquí donde veis el cursor, aquí está el enlace. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado con el formato de la presentación, que me ha cambiado algunos enlaces, el estilo, y no se ven bien. Pero bueno, lo modificaré antes de compartirlo en las redes. Él comenzó a publicar en su blog una serie de experiencias de aprendizaje a las que él se refería como edupunk, experiencias de aprendizaje, no experiencias formativas, sino experiencias de aprendizaje, y las etiquetaba como edupunk, ¿no? Y tenían que ver, pues, sobre todo con contextos no formales e informales. Y de alguna manera estas primeras experiencias que él iba compartiendo a través del blog están muy vinculadas, ¿no?, con el nacimiento, ¿no?, de los MOOCs y de las teorías, sobre todo conectivistas, vinculadas a la línea en la que nosotros trabajamos. Quizá uno de los primeros MOOCs es el MOOC de Jim Groom sobre Digital Storytelling, sobre narrativas digitales. Un MOOC basado en la creación de artefactos por parte de los participantes. Hubo miles de participantes y generaron multitud de diversos recursos. Me están diciendo que vaya arreando, que nos quedan 15 minutos. Bueno, básicamente hay una taxonomía muy sencilla de MOOCs, que son los MOOC conectivistas y los MOOC no conectivistas, los XMOOC. Y nosotros en Conecta 13 estamos entre los MOOC conectivistas y los MOOC basados en tareas. Los MOOC basados en tareas porque generan o buscan que el alumno genere artefactos, y los MOOC conectivistas puros, que están basados en las interacciones. Y bueno, y en ese contexto hemos desarrollado MOOC con distintas organizaciones en las que, bueno, nos encontramos incluso con comunidades de participantes que pasan de un MOOC a otro y van arrastrando su trabajo, su prototipo, y lo rediseñan y le dan nueva forma en el nuevo MOOC. Y luego, pues, multitud de contenidos relevantes para las comunidades profesionales a las que pertenecen, ¿no? Bueno, me salto todo esto. Hicimos también un MOOC con Mondragón Universitatea, un MOOC sobre hacking ético, que además recibió el premio a la mejor experiencia formativa en el encuentro de INCIBE, ¿no?, de seguridad informática. Y bueno, aquí en este caso fuimos sobre todo el equipo de dinamización los que generamos numerosos artefactos, en este caso para generar o para construir la narrativa que acompañaba a este MOOC. Fue un MOOC gamificado, basado en una narrativa basada en la Guerra de las Galaxias. Recientemente hemos desarrollado una experiencia sobre comunidades de aprendizaje en la que había una serie de sesiones presenciales, pero luego el trabajo fundamentalmente era en línea, ¿no? Y en este caso yo no era el facilitador, sino nosotros hicimos el diseño, ¿no?, de esta comunidad de aprendizaje, el diseño de trabajo, pero los facilitadores eran dos personas de la propia comunidad, dos dinamizadoras, dos enfermeras en este caso, porque eran profesionales del área de servicios sociales de Diputación de Jaén. Y fue todo un reto, ¿no?, cómo ayudar a personas que no tienen experiencia en contextos en línea para que fuesen facilitadores. Y estamos trabajando ahora formando a los futuros dinamizadores de comunidades de aprendizaje de Diputación de Jaén. Dinamizadores o facilitadores, como queráis llamarlo. Una de las ideas que utilizamos en esta experiencia fue el concepto de entorno mínimo viable, es decir, esto que hablábamos de la problemática que supone que los participantes en una actividad formativa no tengan una gran competencia digital o una competencia digital relevante, pues supone que hay que simplificar o hay que reducir el entorno digital de trabajo, ¿no? Y esto es lo que llamamos nosotros el entorno mínimo viable. Entonces elegimos las mínimas herramientas que necesitábamos para comunicarnos, para gestionar recursos compartidos y para construir contenidos compartidos. Y claro, como decía Paloma, a pesar de tener muchos de los que estamos aquí experiencia en contextos en línea, pues cuando ha llegado la pandemia nos hemos encontrado realmente con un reto, ¿no? Y es facilitar en tiempos de pandemia.
En estos 8 meses que hemos tenido de pandemia, tuvimos ocasión de desarrollar un nuevo MOOC, en este caso para el gobierno de La Rioja, en el que, bueno, nos sentíamos bien, no nos hizo salir de nuestra zona de confort. Tuvimos unos 1.800 participantes, profes con distintos tipos de competencia digital. Terminaron 1.200, la verdad es que fue una tasa de finalización muy alta para lo que es un MOOC, como ya seguramente imagináis. Y bueno, no nos hizo salir de nuestro espacio de confort porque, bueno, básicamente reproducíamos algo que ya habíamos hecho en ocasiones anteriores. Pero sí que nos encontramos con un nuevo reto que nos planteó Samsung Educación, y era diseñar y dinamizar un bootcamp de 3 días con profes de distintos centros educativos de toda España. Y bueno, supuso todo un reto, ¿no? Un reto que nos permitió explorar nuevas herramientas para la facilitación en línea. Entonces, bueno, para nosotros las herramientas de videoconferencia que permiten el trabajo en subgrupos, pues es clave, es fundamental hoy por hoy para poder dinamizar o facilitar la experiencia de aprendizaje en línea. Esto es una herramienta que, por ejemplo, Blackboard ya incorpora, pero Google Meet ya también lo ha incorporado. Es decir, hay algunas versiones de Google Meet que ya incorporan la posibilidad de crear salas para el trabajo de grupo. Así que en este bootcamp teníamos un auditorio donde nos reuníamos con los 70 participantes en esta actividad formativa, y luego teníamos una sala de tutoría, otra sala para consulta y tal, y luego teníamos los grupos de trabajo que estaban en esa sala individuales. Para nosotros en esta experiencia del bootcamp fue fundamental, y lo es fundamental para muchas otras experiencias formativas, el uso de Telegram. Paloma me está agobiando aquí, me dice, ya mismo subo con preguntas. Vale. Dame 3 minutos más. Y luego, bueno, estamos utilizando también nuevas herramientas, en este caso para este proceso que os decía de acompañamiento y de capacitación de profesionales de distintos ámbitos para dinamizar o facilitar las comunidades de aprendizaje. Y una de las herramientas que para nosotros ha resultado muy interesante es Miro. Aquí os dejo un pantallazo, ¿no? Nos sirve para diseñar y estructurar las sesiones de trabajo. Y luego, pues, utilizamos herramientas también de trabajo colaborativo que acompañan a esos salas en Google Meet, como son las Jamboard también de Google. Concluyendo, parecía que no llegaba nunca al final. ¿Alguna idea y reflexiones acerca de qué supone aprender y enseñar en la era de la hiperconexión? Bueno, pues lo primero es que quien ha cambiado en la era digital es el aprendiz, ¿no? Y que tenemos nuevos aprendices, que son ciudadanos que aprenden a lo largo de la vida y que aprenden en contacto con otros ciudadanos y que además conectados en la red. Os invito a que leáis a que sigáis el trabajo de David White, que es un profesor británico que ha trabajado o está trabajando, investigando sobre este concepto de visitante y residente en la red, ¿no? Para que olvidemos también un poco ya esta idea que está completamente desfasada y no responde realmente a evidencias científicas de los nativos y los inmigrantes digitales. Y en este marco de Profuturo que os comentaba, echarle un vistazo porque también hablamos sobre la competencia para aprender en la era digital, ¿no? La importancia central del aprendizaje en los procesos actuales frente a la enseñanza y el aprendizaje, y cuando nos describimos como facilitadores y no como educadores o formadores, que lo tenemos más claro todavía. Y el aula ya no es el centro del aprendizaje de los aprendices, sino que hay muchos otros espacios para el aprendizaje, ¿no? Tenemos que buscar espacios para esta educación híbrida, que conecte virtualidad y realidad. Aquí os pongo un pequeño ejemplito de un proyecto en el que estamos participando, se llama Planea, que es una red de arte y escuela. Podéis ver en la red del proyecto, redplanea.org, y lo primero que hicimos a los participantes es enviarles algo físico. Una red que trabaja una red de centros que trabajan en red y que comparten en red y que se comunican en línea. Y sin embargo, les enviamos un sobre, ¿no? Con una bocina, con un relato, con una pegatina, una carta de bienvenida, con cosas físicas, ¿no? Esta idea de los artefactos. Y luego esta importancia que tiene la interacción entre los espacios y lugares, los eventos, las personas y tecnologías, pues para generar espacios memorables de aprendizaje. La importancia de las narrativas personales también para las comunidades de aprendizaje en línea y los docentes, los educadores,
como mediadores, ¿no? Somos mediadores culturales y mediadores, en este caso, entre tecnologías, fuentes de información y personas. Y bueno, y me gustaría terminar antes de que suba Paloma, que no sé, igual ya está subido, no, todavía no, con esta cita de Antonio Rodríguez de la Era. Ya sabéis que tenemos que lamentar su pérdida por causas del COVID. Es una de las grandes personas que nos han dejado en estos últimos meses. Y en Metáforas de la sociedad digital decía esto: la tecnología ha cumplido ya su primera función, ha entrado en nuestras vidas, no solo en el aula, como una marea que reblandece e incluso derriba lo establecido. Pero nada más, llega la resaca, se va el agua y entonces hay que aprovechar para levantar lo nuevo, no lo de antes. Y con esta cita me cierro, o agradezco que hayáis asistido a esta sesión, y os invito, por supuesto, a que participéis con vuestras preguntas en esta charla de Team Labs y de este contexto, de este entorno LEED, pero que está patrocinado por Granada Paraíso de Terremotos, al que os invitamos, por supuesto, a que vengáis cuando queráis. Muchas gracias, David. Siento si te ha agobiado con el tema del tiempo. Broma. Y tenemos aquí dos preguntas que nos han lanzado Blanca y Esperanza. La primera, que va muy en la línea de lo que has comentado, ¿no? Del tema de cosificación, que venía de la publicación de T.M. Weber, y te pregunta: no hay aprendizaje sin creación ni creación sin aprendizaje, ¿no crees, David? Sí, nosotros estamos convencidos de que es así, ¿no? La producción, nosotros trabajamos mucho sobre todo con docentes, en la metodología del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que no es específica del contexto de la escuela, sino que se aplica en muchos otros contextos, pero nosotros trabajamos mucho con metodologías activas, ¿no? Y hablamos del efecto IKEA en el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y esto de los muebles de IKEA, ¿no? Que tenemos esa falsa sensación de que son más baratos que un mueble ya construido, y no es cierto, ¿no? Es decir, seguramente podemos encontrar muebles más económicos, pero construirte tu propio mueble y ponerlo allí, de los zapatos, ¿no? Y llega allí y dices que eso es lo que he construido yo con esta llavecita nada más, ¿no? No te vayas a creer, ¿no? Es decir, tiene un valor especial, ¿no? Ese aprendizaje que se genera a partir de esa construcción de ese artefacto que has producido, que puede ser un artefacto físico o, cada vez más, un artefacto digital que tiene el potencial de que lo puedes compartir en la red y que tiene una vigencia o una permanencia, ¿no? Una capacidad de que puedan acceder a él otras personas más importante que lo físico. Entonces, sí, nosotros estamos convencidos. Sin construcción, sin artefactos, no hay aprendizaje. Y aprendizaje sin que se generen artefactos es un aprendizaje que no cala. Yo lo he vivido con mis dos hijos, ¿no? Uno ha trabajado con metodología activa y produciendo y generando mucho material, y otro ha trabajado en la escuela, en primaria, con un modelo tradicional de estudiarte la lección y prepararte a hacer los ejercicios y los exámenes. Y la verdad es que la diferencia entre uno y otro en la capacidad para que esos conocimientos nuevos se queden y empapen y se conviertan en un conocimiento relevante, es evidente. Vamos, yo lo he vivido aquí en casa. Lo comparto, David, sí. Sin producción, sin cosificación, modelización o como que lo queramos llamar, no hay vinculación con el aprendizaje, ¿no? Porque también hay aprendizaje en el cuerpo, en lo que se hace en las manos, ¿no? Claro. Tenemos una segunda pregunta y nos dice que, pues en esta era de fake news, ¿cómo ves tú esta delgada línea que separa la función del curador y la del censor, tanto a nivel personal como a nivel de empresas tecnológicas? Vamos a un escenario de censura, seguramente, porque las grandes tecnológicas, los medios de comunicación, ya sabéis que, entender los nuevos contextos en los que nos movemos es complicado para las organizaciones, porque en muchos casos lo entienden como una amenaza. Nosotros, y lo compartimos con Team Labs y con muchas otras organizaciones de esta era líquida, entendemos que compartir lo que haces y compartir tu conocimiento y compartir tus producciones no te hace ser... no es una amenaza para ti, sino que es una oportunidad de conectar con otras organizaciones, de colaborar
y, por supuesto, de aprender. Nosotros hicimos este Canvas de ABP, lo pusimos en la red y, bueno, no sé cuántos cientos o miles de Canvas se han producido a partir de ese, ¿no? Pues para nosotros es una satisfacción saber que hay gente que está utilizando el clásico modelo de Canvas empresarial para el diseño de un proyecto empresarial o de una idea emprendedora y cómo nosotros transformamos eso en una herramienta útil para que los docentes pudieran diseñar proyectos de aprendizaje. Para nosotros no es una amenaza, es una oportunidad de que haya gente que mejore eso que nosotros hemos puesto en la red. Entonces, es cierto que vamos a un escenario de censura porque hay muchas organizaciones todavía, muchos profesionales que siguen pensando en que compartir es una amenaza para su status quo, ¿no? Pero la figura del curador yo no la veo como una figura vinculada a la censura, ¿no? El curador es alguien que te facilita, es decir, el curador dentro de una comunidad de profesionales es alguien que te va a ayudar a acceder a conocimiento, a información y a contenidos relevantes. Y me parece una figura muy importante en las organizaciones, cada vez más importante, pero no solo para las organizaciones. Es decir, como os comentaba, yo creo que nosotros mismos como profesionales tenemos que adquirir esas competencias para ser capaz de curar nuestros propios recursos, ¿no? Ahí va la pregunta de Esperanza, ¿no? Por cómo nos posicionábamos también sobre esa desinformación los docentes, ¿no? ¿Cuál era la posición que teníamos que asumir o que incorporar o que aprender a desarrollar también en este momento en el que la desinformación o la sobreinformación o la infoxicación de la información está tan presente? Pero creo que ha quedado clara tu respuesta. Voy a compartir una última de Miguel Carrillo que pregunta sobre el software o app para planificar sesiones en línea. Nosotros estamos utilizando Miro. Es cierto que estamos utilizando por el momento la versión gratuita porque estamos aprendiendo a ver todo el potencial que tiene, pero la experiencia hasta ahora, llevamos trabajando con ella un par de meses y la experiencia es muy, muy satisfactoria. Es decir, seguramente terminaremos comprando una licencia pues para hacer un uso profesional y con todo el potencial que tiene. Es una herramienta muy interesante, ¿no? Porque te permite no solamente trabajar de manera colaborativa con las personas que están en los procesos formativos, sino a nivel de equipo, bueno, pues tener una especie de Canvas en el que generar o construir esas sesiones de facilitación. Nosotros ahora mismo lo estamos utilizando como estructura o como una manera de organizar o diseñar todo el proceso que ocurre en una sesión en línea, pero tiene ese potencial pues para que sea también un espacio colaborativo. Entonces, para nosotros esta es una herramienta bastante interesante. Estamos también testeando otra herramienta que os voy a decir ahora mismo cuál es. Dame un segundito, porque no me acuerdo del nombre. La está utilizando más, sobre todo, otro compañero mío, que se llama... además, puedo poner los enlaces ahora por aquí, por el chat. Se llama Nearpod. Nearpod. Yo esta no la conozco, pero sí que a lo que decías de Miro, a la parte participativa se le añade también la parte de cosificación, ¿no? Que uno puede volver a simular para recoger toda la producción del grupo y es interesantísimo. Esta es la que os decía, Nearpod, y Miro, por si no recuerdo mal, es miro.com, si no recuerdo mal. Miro.com, sí, efectivamente. Pongo también el enlace por aquí. Sí, si mi navegador quiere. Añadiendo esta parte del enlace, pues como hemos llegado a las 7:05, es el momento de ir cerrando por respetar los tiempos de convocatoria y, bueno, pues por no robar más tiempo. Damos las gracias a todos los que habéis estado compartiendo esta sesión con nosotros, que de alguna manera también os incorporáis al ecosistema LEAD. Recibiréis más información sobre lo que estamos haciendo y bueno, cómo poder formar parte de él también. Y te doy las gracias, David, por toda esta información que nos has compartido, por hacer también que esa información sea pública y que puedan acceder a ella, no solamente a través del canal de TeamLab, sino a través de SlideShare. Y nada, te reitero que van dando por el chat gracias a tus aportaciones. ¿Te vas viendo? Vale. Sí, estoy aquí leyendo. Está Esperanza, Román, que es buena amiga, Miguel también es buen amigo, Blanca, también nos seguimos por las redes. Bueno, ahí, qué bueno. Está bien. Somos, como dice Jordi Adel, ¿no? El claustro virtual, ¿no? Nuestro claustro virtual, ¿no? Entonces nos vamos encontrando y vamos aprendiendo unos de otros en
en las redes, ¿no? En distintos espacios. Es bueno encontrarse con buenos amigos. Pues nada, muchísimas gracias Muchísimas a gracias. Labs y a Mondragón por la invitación y a Lit. Y nada, seguimos viéndonos por las redes. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias a todos. Saludos a los que también nos han visitado desde fuera de España, que también veo por aquí a gente conocida, Paola. Bueno, pues muchas gracias a los que tenéis también diferencia horaria por estar aquí presente. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente webinar que pronto pues estará agendado y que podréis seguir por nuestra página y nuestra agenda de Team Labs y ahí esperamos encontrarnos otra vez con vosotras y vosotros. Así que muchas gracias y saludos a todos.